Buenos días tengan todos ustedes. Estoy muy agradecido en contar con su presencia. En la Comisión Jurídica y Normatividad de Coparmex Ciudad de México estamos conscientes de la importancia y la labor que desempeñan cada uno de ustedes en los institutos privados y públicos en los cuales laboran, así como sus respectivas empresas, los abogados de las empresas. Es por ello que es un gran honor para nosotros recibir este primer foro binacional hacia la consolidación del sistema penal acusatorio. El Centro Empresarial Ciudad de México fue fundado el 5 de marzo de 1998 y desde su creación ha sido un organismo preocupado por el desarrollo económico y la competitividad de la Ciudad de México, contando con diversas comisiones de trabajo y también comisiones especiales, como es la Comisión Jurídica y Normatividad de Coparmex. Todas ellas fundadas con la intención de generar actividades donde denoten las herramientas tanto del sector empresarial como en la sociedad en su conjunto, con la finalidad de generar mejoras constantes en el sistema económico, político, social de nuestra entidad. Por ello, desde la Comisión Jurídica y Normatividad nos surgió la inquietud de generar este espacio de ideas que abonen al desarrollo de la comunidad jurídica. En el año de 2008 fue una fecha conmemorativa para todos aquellos que nos dedicamos a la noble profesión de la abogacía, dado que fue el año en que se crearon las reformas constitucionales del sistema jurídico penal en México. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido casi 10 años de las reformas, han existido diversas corrientes ideológicas respecto a la implementación de dicho sistema, generando en la comunidad jurídica y en la ciudadanía en general una nube de incertidumbre con respecto a la aplicación y desarrollo de esta nueva forma de la impartición de justicia. Siendo por tal motivo que dentro de la comisión que tengo el honor de presidir, nos dimos a la tarea de generar un espacio en que los principales actores de dicho sistema tuvieran la voluntad de explicarnos desde el ámbito de su competencia lo que está sucediendo realmente en la implementación de justicia del sistema penal. Es por lo que agradezco nuevamente la presencia de los excelentes ponentes que nos acompañan, demostrando que tienen la voluntad de compartir sus conocimientos y experiencias en este tan importante tema. Es menester mencionar que gracias también a la buena voluntad de nuestro presidente, Jesús Padilla Centeno, así como a nuestros patrocinadores, la Comisión Jurídica ha contado con las herramientas necesarias para ofrecer a la comunidad jurídica de la Ciudad de México, así como a nuestros socios y abogados de las empresas, eventos que se encuentren a la altura de las exigencias técnicas e intelectuales de este sector de la sociedad. Siendo nuestra principal intención incidir en espacios académicos, legislativos y de opinión pública, para abonar a la legalidad y a la consolidación del Estado de Derecho de nuestra entidad. Por último, deseo exhortar a cada uno de los aquí presentes a que sumemos nuestros intereses y causas, ya sea dentro del sector académico, público o privado, pero que estemos siempre conscientes de que nuestra responsabilidad como actores del sistema jurídico mexicano, al ponderar el respeto a los derechos, fomentar el bien común y generar constantes actividades que hagan frente a los grandes problemas que lastiman a México, como lo son el crimen organizado y la corrupción. Es por ello que hacemos este foro con la intención de fomentar no solo la cultura jurídica, sino también la unidad entre servidores públicos y el sector empresarial, con miras conjuntamente al beneficio de un bien común. No me resta otra cosa más que agradecer a los presentes por su presencia y atención. Mejor presentadora. Es un honor estar hoy, esta mañana. Procuraré no hablar mucho de el tema de corrupción no nos toca. Yo creo que tenemos una jornada interesante, una jornada amplia, una jornada muy enriquecida por quienes nos van a acompañar para hablar de un tema que tanto lastima a la sociedad mexicana, que es el tema de la procuración de justicia, evidentemente de la corrupción, de la impunidad y yo digo constantemente llevar el cinismo de parte de la clase política. Saludamos con mucho afecto a la doctora Cristal González, asesora del secretario Omega. Sí, nos da mucho gusto que su representación se encuentre aquí, a nombre del secretario, nuestro amigo Omega. Saludamos desde luego al doctor Alfonso Pérez. Gracias, Alfonso, qué placer verte de nuevo, consejero de la Judicatura
federal. Gracias por acompañarnos esta mañana. Saludo también con mucho afecto al doctor Orlando Camacho, él es director general de la Fundación SOS. Hoy no pudo estar Martí con nosotros, pero quienes hemos escuchado el testimonio de vida y la vocación que tiene Martí por luchar en contra de estos flagelos, sabemos que está haciendo lo correcto, lo necesario, y también pensamos que ojalá y no tengamos que vivir historias semejantes para tener la necesidad inminente de intervenir en estos procesos tan complejos. Y que se habla de hacer muchas cosas cuando están pasando las cosas que no queremos que pasen. Ojalá nuestro México trabaje para evitarlas, no solamente para encontrar la consecuencia del dolor, sino para entrar a la causa y evitarla. Saludo también a mi querido Arturo Beteta, presidente de Coparmex Metropolitano, a José Luis Vialdo, expresidente de la Coparmex de México, un gusto saludarte, José Luis, y con mucho afecto a Gerardo Gámez, ¿no?, que ha tenido esta iniciativa de llevar a cabo el primer foro nacional que tiene que ver con la consolidación del nuevo sistema penal acusatorio. Y yo solo comentar que afortunadamente en la Ciudad de México y el Estado de México somos uno de los 6 estados que han podido procesar esta iniciativa, lo cual resulta por demás interesante y necesario. Me pusieron un discurso que ya no voy a leer porque lo voy a dejar para quienes van a hacerse cargo de hacer sus presentaciones y ponencias, abonando al tiempo que tenemos y ante este público selecto, agradeciendo a la academia, a los investigadores, a los patrocinadores, a todos mis compañeros de Coparmex Ciudad de México, a los nuevos socios como Aurelio, qué gusto verte por aquí. Nos da gusto que vayamos conformando el equipo ganador que necesita México. Ese equipo que se compromete no solamente por la actividad comercial y empresarial que tenemos, sino por el necesario involucramiento sobre los temas nacionales, los temas que nos lastiman en el día a día, que no siempre tienen que ver con la empresa en sí misma, sino con los colaboradores de nuestra empresa, que tienen que ver cómo viven y cómo vivimos nosotros el clima cotidiano en el entorno, más allá de los colaboradores de la comunidad, de nuestro entorno. Tiene que ver cómo la sociedad está padeciendo durante mucho tiempo este efecto sistémico y endémico de la corrupción y de no tener un sistema de justicia que fuera suficientemente garantizador y atractivo para los habitantes del país. Es por ello que creo que este esfuerzo y esta iniciativa es de orden sustantivo, y seguramente los que estamos aquí, que espero nos quedemos hasta al último de las presentaciones con esta temática que nos han presentado tan interesante, pues podamos llevar una tarea fundamental en la mente, que es la necesidad de colaborar todos para que nuestro México cambie. Este es uno de los síntomas, sin duda alguna, que más lastiman a la sociedad. Yo digo, como lo ha comentado en algunas veces José Luis, para muchos sale el sol, para muchos no sale el sol, para muchos son días grises. Sin duda alguna porque, entre otras cosas, cada 4 horas se muere una mujer. Los feminicidios pareciera cosa común en este país. Y también porque hemos sido como sociedad altamente permisibles, y yo diría en algunos casos ya hasta indolentes a lo que sucede. Ya no nos preocupa la nota roja de saber que alguien queda embolsado, descabezado, quemado, de que se maltratan familias completas, de que se matan a menores de edad, por esta lucha que se tiene con el crimen organizado, pero también en los delitos de fuero común. Y lo que necesitamos es mejorar nuestro sistema de justicia penal, impulsar el sistema nacional anticorrupción. Es lamentable lo que estamos viviendo en el país, en este último caso de Reparo. Es lamentable que no pase nada, es lamentable que ante tantos indicadores de corrupción visibles, obvios, descarados y cínicos, no pase nada. Por ello, este evento es muy importante para Coparmex Ciudad de México, para Coparmex Metropolitano y para las Coparmex que nos acompañan, porque no podemos dejar de insistir en la necesidad de hacer la parte que nos corresponde, porque no podemos ser omisos, ¿sí?, ante una circunstancia que tanto nos lastima, y porque no podemos dejar pasar aquellas cosas que sabemos que en el tiempo pueden complicar más el quehacer cotidiano. Porque no solamente trabajamos para que nos vaya bien a las empresas, trabajamos también para que le vaya bien a México. Y a México es a todos, no solamente a los que impulsamos la promoción de la inversión y el empleo, a nuestros colaboradores, y hay que hacer comunidad en nuestro entorno. También la gente que está en nuestro entorno tiene que vivir.
Agradezco esta convocatoria, Gerardo, la felicito ampliamente. Creo que tendremos conclusiones muy valiosas. Espero que las comunicamos de la manera más adecuada y que sigamos contando con la colaboración como de la doctora Cristal, así como Rolando, el consejero, y aquellos que sabemos que necesitamos tener como aliados para que las cosas pasen. Es evidente que los esfuerzos de Coparmex y de muchas otras organismos empresariales son importantes, pero son insuficientes. Es necesario reconocer que desde esta trinchera nosotros tenemos que seguir alzando la voz, como lo ha venido haciendo nuestro presidente nacional, Gustavo Hoyos, no solamente ante los temas de corrupción, sino muchos otros de orden nacional que tienen que cambiar la pauta y la forma en la que nosotros estamos viviendo el quehacer político. Tenemos un México de retos, el 2018 nos dejará huella respecto a lo que viene y nadie trae la varita mágica para resolver parte del desastre que estamos dejando. De ahí que el esfuerzo de Coparmex cotidiano en este y en otros ámbitos tiene que dar testimonio permanente de esa vocación de lucha, de esfuerzo, de solidaridad, de subsidiariedad, de entrega permanente por los que menos tienen y también porque queremos que nuestras empresas sean cada vez más productivas y cada vez también más humanas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, siendo las 10:11 del día de hoy, damos formalmente inaugurados los trabajos de este primer foro nacional sobre el sistema penal acusatorio, deseando que tengamos nosotros una larga jornada de éxitos y que todo lo que aquí se produzca sea para bien de todos los mexicanos. Muchísimas gracias a todos. Proponer, construir, yo lo que les voy a presentar el día de hoy es una propuesta de reforma a la ley de amparo, concretamente en relación a los artículos 126 y 127 de la ley de amparo. Como ustedes pueden ver en la siguiente lámina, vamos a hacer una comparación de estos dos artículos que prácticamente, desde mi punto de vista, el legislador equivocó al momento de regular la misma figura en dos disposiciones diferentes. En el 126 de la ley de amparo se establece específicamente el procedimiento de la suspensión de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen, y hay una serie de actos reclamados. En la lista de los actos reclamados, y ese es el tema que les presento el día de hoy, está enunciado la extradición. Actualmente tenemos una serie de procedimientos de extradición en donde México es país requirente o es país requerido. ¿Qué es lo que se ha cuestionado por la sociedad mexicana? Que el procedimiento de extradición se suspende por los jueces federales. Lo que se ha interpretado fundamentalmente es que la suspensión de plano en el artículo 126 procede precisamente porque se trata de un acto que en sí mismo es inconstitucional, pero al mismo tiempo se regula en el artículo 127 de la ley de amparo a través de un procedimiento distinto, a través de un incidente de suspensión que en este caso se abre a petición de parte. ¿Cuál es la diferencia de uno y de otro? Del contenido de dichos preceptos advierte que ambos regulan la suspensión, tratándose entre otros actos de la extradición. Por tanto, respecto de la extradición procede tanto la suspensión de oficio y de plano como la suspensión de oficio con trámite en incidente para la solicitud de instancia de parte. Esto es, cuando en un juicio de amparo se reclama la extradición, conforme al artículo 126, debe concederse la suspensión de oficio y de plano. Es decir, en el cuaderno principal, inmediatamente en el auto en que se tenga por recibida la demanda, para que el acto reclamado no se ejecute, comunicándose sin demora a las autoridades responsables, lo que implica que no es necesaria la apertura de un incidente y los efectos de la suspensión perduran durante todo el trámite del juicio de amparo. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Que en una suspensión de plano, el juez, solamente con la presentación de la demanda y que cualquier persona presente como acto reclamado la extradición, automáticamente se suspende el procedimiento, sin mayor averiguación, sin mayor presentación de pruebas. ¿Y qué sucede en la práctica? Ustedes recordarán que la ley de amparo dice que un juez tiene un plazo para resolver un asunto en 3 meses.
Y este juicio de amparo puede incluso impugnarse ante el tribunal colegiado en un amparo indirecto en revisión, y el tribunal también tiene 3 meses para resolver. De modo que estamos hablando que hay procedimientos de amparo que suspenden de plano cualquier trámite de colaboración internacional entre México y el mundo. ¿Qué sucede en lo dispuesto por el diverso artículo 127, siguiente lámina, de la Ley de Amparo? La siguiente, una más. En este artículo 127 debe abrirse de oficio el incidente de suspensión por cuerda separada, el cual se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a petición de parte, por lo que inicialmente se concederá la suspensión provisional y se solicitarán los informes previos a las autoridades responsables para que, con base en dichos informes y las pruebas que se ofrezcan a las partes, se resuelva si procede conceder o negar la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que los efectos de la suspensión provisional del acto reclamado perdurarán hasta que se resuelva la correspondiente interlocutoria si se concede o se niega la suspensión definitiva. Es decir, en este procedimiento, donde ya le dan la oportunidad a la autoridad responsable de presentar pruebas, es factible negar la suspensión. ¿Para qué? Para que pueda continuar el procedimiento de extradición. En tales circunstancias, se estima que existe una antinomia en el tema de la extradición en la Ley de Amparo. ¿Qué es lo que ha ocasionado en la práctica en los juzgados de amparo en nuestro país? En la siguiente lámina podrán ustedes identificar una jurisprudencia del Pleno de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que se debatió en este planteamiento de contradicciones? Hay jueces que sostienen que se tiene que otorgar la suspensión de plano cuando se trata de un tema de extradición. Y en este caso, emitieron una jurisprudencia donde establece que para la interpretación de la Ciudad de México que la suspensión debe tramitarse conforme al artículo 127, fracción primera de la Ley de Amparo. Es decir, el juzgador debe abrir de oficio y tramitar el incidente de suspensión respectivo, pues la extradición no es un acto inconstitucional en sí mismo, sino un procedimiento formal reglado en la ley, y así con base en los informes previos rendidos por las autoridades responsables, las pruebas ofrecidas por las partes y la ponderación del interés social y del orden público, resuelva si procede conceder o negar la suspensión del acto reclamado. Debo de decirles que en los, recuerdo, son 10 tribunales colegiados en materia penal especializados en esta Ciudad de México. En el pleno de circuito la votación fue de 5 a favor de esta jurisprudencia contra 4 en contra. Es un tema que se debate, que se discute todavía. La minoría disidente de los magistrados sostuvo que procede la suspensión de plano en los términos del 126, al ser esta una norma más protectora de derechos fundamentales, pues en materia de suspensión debe darse al gobernado la mayor facilidad en su obtención por estar en juego su derecho fundamental. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es la extradición? La extradición es una colaboración internacional que da un país a otro cuando se está persiguiendo a un probable delincuente. Cuando se entrega una persona en extradición a un país con los que México tiene firmado este tratado internacional, no significa que se estén violando los derechos humanos de la persona a la que se entrega. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando somos países requeridos por un juez de otro país. Se trata de una solicitud judicializada. Significa que hay una orden de aprehensión en otro país contra la persona que es probable responsable. De modo que cuando se entrega a una persona en el país requerido, él va a tener todos sus derechos humanos para defenderse, su derecho a la audiencia, su derecho a ofrecer pruebas.
Y la pregunta es, ¿para qué otorgamos una suspensión de plano a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, que está siendo requerido en Estados Unidos por narcotráfico, homicidio y otros delitos? No podemos, como la postura minoritaria de los magistrados, señalar que se están vulnerando los derechos humanos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, porque el procedimiento de extradición solamente tiene dos finalidades cuando las revisa un juez federal. La primera es identificar que la persona que está siendo requerida en extradición sea la misma persona que se está buscando en el país, es decir, que no haya una equivocación de detener a alguien que no es la persona requerida. Existe la posibilidad de que se pueda cometer el error de que se esté deteniendo a alguien que no es la persona que está buscando, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, lo que tiene que hacer el juez federal en el procedimiento de extradición es verificar la identidad. A mí me tocó participar, siendo secretario de un juzgado federal, cuando fue requerido el exmilitar que se le acusa de genocidio a Cavallo, este argentino que fue requerido por un juez español, el juez Garzón. En ese procedimiento que se llevó de extradición en el reclusorio Oriente, Cavallo alegaba que no era él el que estaban siendo perseguido, y lo que se tramitó en ese procedimiento de extradición fue una pericial en fisonomía para acreditar que sí era la persona que estaba siendo requerida en extradición. Ahí aprendí en ese entonces que el lóbulo del oído es como la huella digital, es única para cada ser humano, y fue determinante esta pericial para poder identificar a este argentino que se le acusaba de haber cometido delitos de lesa humanidad entre 15 y 20 años antes. Obviamente su fisonomía había cambiado. Entonces, procedimiento de extradición, solamente dos cosas va a verificar el juez que tramita la extradición: que sea la persona efectivamente requerida, que no haya un error en la detención de la persona, y el segundo elemento es que se cumplan los requisitos del acuerdo internacional, del tratado de extradición, donde ahí se establecen principios universales. Por ejemplo, ne bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, si en México demuestran que está siendo requerido en otro país por algo que ya se le sancionó y se le juzgó, entonces, principio internacional, no se le podría entregar en extradición. Es un sistema que protege preponderantemente a los imputados, aquellos que son señalados que cometieron un delito, y frecuentemente en los medios escuchamos que existen muy diversas cuestiones que hacen percibir a la sociedad que antes que un derecho a una víctima está el derecho de una persona que cometió un hecho ilícito. Bajo ese contexto, yo quisiera decirles que existen muchos elementos para ver este aspecto de forma diferente, y además existen muchos otros casos en los que efectivamente se ha cumplido con esos derechos que tienen las víctimas, y la experiencia es muy diferente. Si no hay estados en donde prácticamente hablamos de años ya de operación total, como es Chihuahua, como es Nuevo León, pero hay algunos otros estados en los que muy recientemente han puesto ya un énfasis en la operación total, y esto significa no solo un aspecto literalmente del ámbito de que las leyes estén en aplicación, sino que estas leyes verdaderamente sean efectivas para todos los ciudadanos. Es ahí como, no sé si les pasaron mi presentación, pero si no, bueno, comentarles los datos que hemos podido recoger en los últimos meses de cómo está funcionando y cómo debería estar funcionando el sistema de justicia penal, verdaderamente nos impone hacia reflexiones profundas. Si del 100% de las denuncias que se presentan
deberíamos estar teniendo en lo que nosotros lo llamamos las determinaciones tempranas del Ministerio Público, es decir, el momento inicial en que llega un primer análisis de los representantes que van a analizar si están frente a un delito, qué tipo de delito y qué posibilidades de resolución tienen. Deberíamos estar hablando que el 30 y 35% de estas denuncias deberían desahogarse sobre ese aspecto. Estamos hablando que solo en los datos que hemos encontrado publicados, esto sucede en el 9% de los casos. Si hablamos de mediación, deberíamos estar hablando entre un 15 y 20% que deberían llegarse a la mediación, y estamos concretamente en un 9% de esa mediación. Si hablamos de asuntos que se vayan a la investigación y que puedan en su momento ser determinados si existen suficientes pruebas para poder hacer una acusación, estaríamos teniendo un 69%. Y de ese 69%, ¿qué significa hoy frente a lo que debería ser? Que sería aproximadamente entre un 40 y un 50%, para que el Ministerio Público pueda ir decantando las posibilidades. En judicialización, a nivel internacional, los estándares marcan entre un 5 y un 10%. En muchos estados no llegamos al 1% o al 3%. Es decir, no tenemos casos efectivamente bien estructurados por las distintas instancias para llegar a considerar que una carpeta de investigación puede ser puesta a disposición de un juez. Y finalmente, cuando hablamos de juicios orales, los números más altos que encontramos es el 1% de las denuncias que se presentan. Y estos son datos publicados en diversos estudios realizados por organizaciones sociales, por instancias internacionales, porque sin duda dimos un paso importante. El pasado mes de agosto se aprobaron los indicadores por el Secretariado Ejecutivo, indicadores cuantitativos, que empezarán a dar sus primeros datos hasta el mes de diciembre, para conocer de manera técnica qué está sucediendo con el sistema. Y basando en todo ello, podemos hablar de muchos retos: los retos de la policía, los retos del Ministerio Público, los retos de los jueces, pero yo pongo dos temas fundamentales que creo que desde mi perspectiva pueden ser la diferencia en el ámbito de la justicia penal. La coordinación de todos los actores que están relacionados con el sistema. ¿A qué me refiero? A que policía se coordine de manera adecuada con el Ministerio Público, con el perito, que estos a su vez puedan trabajar de manera estructurada y que puedan someter una buena carpeta de investigación construyendo un caso donde el defensor también pueda entrar en el momento legalmente establecido para conocer todo lo que existe en esa carpeta, armar su defensa adecuadamente, que se respeten los derechos, que el asesor jurídico de la víctima esté permanentemente acompañándola y finalmente que el juez tenga toda la posibilidad de escuchar de manera abierta, documentada, técnica a las partes. Esto se logra en gran medida con esa coordinación y no se trata de leyes, no se trata de disposiciones específicas, se trata de un funcionamiento estructural de las dependencias encargadas de la procuración e impartición de justicia. Otro de los aspectos fundamentales que creo que en estos cuestionamientos que hemos oído en los últimos meses de los actores políticos y de la sociedad es ¿por qué existe esa puerta giratoria? ¿Por qué se están dejando salir a los delincuentes a la calle? Desde el punto de vista, uno de los factores que está siendo un punto de debilidad enorme en el sistema de justicia penal son la falta de medidas cautelares. Y esto se da fundamentalmente porque si bien se han ido generando estas unidades a lo largo del territorio nacional, ninguna de ellas cumple los estándares necesarios para poner del conocimiento de los distintos jueces todos los elementos esenciales para determinar
si esa persona es o no posiblemente un riesgo a la sociedad o puede fugarse de la justicia. ¿A qué me refiero? Hemos oído hablar a lo largo de los años de la necesidad de muchas bases de datos, de información, para saber si una persona tiene o no antecedentes penales, si ha logrado o no en su momento evadir a la justicia, si ha sido señalado en otras ocasiones de haber cometido un hecho delictivo. Lo cierto es que hoy prácticamente la gran mayoría de los estados que me ha tocado a mí conversar, platicar y revisar, e incluso con los datos arrojados recientemente por el Secretariado Ejecutivo de la existencia de estos procedimientos, en muy pocas ocasiones se presentan los reportes de riesgo penal que tiene una persona ante un juez de manera adecuada y que permitan así al juez determinar que efectivamente esa persona tiene que ser sujeta a una prisión preventiva por razones de riesgos de seguridad. La policía es un componente indispensable para su adecuado funcionamiento, pues es quien apoya totalmente al Ministerio Público en el avance de la investigación. Dentro de la trilogía de la investigación en el sistema penal de justicia, debemos encontrar una estructura horizontal como parte del equipo de trabajo. Tanto los agentes del Ministerio Público como los peritos y la policía son pieza clave en el equipo de trabajo y trascendental para el avance rápido, coordinado y científico en las investigaciones. La policía es por excelencia, dentro del sistema penal acusatorio, el participante y líder investigador clave para el alcance y la investigación y obtención de indicios en la investigación de un determinado caso penal. Se requiere así de una coordinación horizontal, estrecha y transversal en su participación durante toda la investigación. La policía tiene un lugar relevante durante las 3 etapas del nuevo procedimiento penal. Sus funciones, de manera general, inclusive están establecidas de su participación tan importante de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de estas encontramos las siguientes: informar sin dilación por cualquier medio del Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiere autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público, la policía, a partir del sistema penal acusatorio y como parte jurídica, parte legal, obligación dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe preservar el lugar de los hechos y o del hallazgo, y en general, la policía debe realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios, emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables. La policía, como primer respondiente, inclusive contribuye a identificar aquellos casos en donde es posible que se puedan perder datos de prueba por existir, por ejemplo, peligrosidad o riesgo para la víctima o testigos. Nuestra policía debe en estos casos informar sobre la posible necesidad de un desahogo de prueba anticipada. La prueba anticipada que permite, por supuesto, poner peligro para la víctima, peligro para obstaculizar la investigación, permite que antes de llegar al juicio oral y participar totalmente la policía pueda prevenir al Ministerio Público y pueda recabarse de manera anticipada ese medio de prueba tan importante en el esclarecimiento de los hechos. La participación de la policía no desaparece en la segunda fase de la etapa de investigación, esto es, la fase complementaria. Pues aún cuando pone a disposición a una persona, por ejemplo, por detenciones en caso de flagrancia, debe apoyar al Ministerio Público en la depuración de los indicios que se han encontrado con su vasto apoyo. La flagrancia, figura tan importante y tristemente desconocida a nivel nacional. La flagrancia, que permite a nuestra policía con esa participación activa incluso detener, de acuerdo a la fracción segunda inciso B, mientras se justifique y justificar de manera legal la flagrancia, en tanto podamos comprobar en la audiencia inicial el control de la detención que no se ha interrumpido su búsqueda ni su localización. La flagrancia, figura preponderante donde no participa nuestra policía.
En el caso de las medidas cautelares, el seguimiento que provee esta policía es clave para la adecuada protección de las víctimas y de los testigos, y para evitar así que se pierdan medios de prueba o se obstaculice inclusive la investigación de alguna manera. Recientemente se ha firmado un convenio entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para establecer las bases de colaboración y coordinación entre ambas honorables instituciones de nuestra amada ciudad, y para efecto de que esta H Secretaría, en el ejercicio de sus funciones, auxilie al tribunal en la supervisión del cumplimiento de medidas cautelares. Pareciera un poco lejano aquel junio de 2008, cuando se realiza la reforma integral a la Constitución Política para implementar un sistema de justicia penal de corte acusatorio y predominantemente oral. Algunas entidades federativas hicieron un loable esfuerzo para implementarlo de manera paulatina. Algunos lo hicieron por tipo de delito, otros por requisito de procedibilidad, algunos otros por la gravedad del mismo. Se instaura para delitos de culpa y de querella, independientemente si eran graves o no. La siguiente implementación fue en diciembre de 2015, con algunos delitos que eran de oficio, se definió un catálogo específico, y ya la última implementación fue hasta la culminación de la vacatio legis, donde se implementó de una manera total en el 2016. Efectivamente es un camino sobre el que debemos ir construyendo criterios, también valoraciones en materias probatorias, porque a partir del 2008, como ya lo refirió mi antecesora, vino una reforma también integral respecto a los derechos humanos. Esa reforma también es muy trascendente, porque ahí sí se insertan en la Constitución diversos principios, y uno de ellos es el que nos está permitiendo llevar a cabo una valoración probatoria diversa a la que en un principio existió: el principio de progresividad y el principio de convencionalidad. Esos dos principios no debemos de perderlos de vista. ¿Por qué? Porque a partir de ahí evolucionamos como Estado democrático a tener una valoración probatoria única respecto a la ilicitud. Posteriormente, algunos van a recordarlo, lo que era el fruto del árbol envenenado. Si era ilícito, todo se caía. Posteriormente, derivado de esos principios de convencionalidad, esos principios de progresividad, se mutó a otro tipo de teorías probatorias, como fue el del descubrimiento inevitable, el contacto atenuado y el de la fuente independiente. Uno de los principales puntos sobre los cuales trabaja la Procuraduría General de Justicia Capitalina es el tema de víctimas. Dentro de los derechos que tienen nuestras víctimas debidamente reconocidos en el artículo 20 constitucional, apartado C, derivamos que tiene ya actualmente una actividad multidimensional dentro de todo lo que es el proceso penal acusatorio. Nosotros tratamos de llevar a cabo todo el servicio de procuración de justicia y hacerlo más amigable. Como ya lo refirieron, previamente a tener este encargo, fui titular de la Fuerza Antisecuestro de la Ciudad de México, y desde esa trinchera empezamos a trabajar con víctimas del delito de una manera integral, de una manera diferencial, especial, con perspectiva de género. La Procuraduría es un tema que ha adoptado, tiene un centro de atención a víctimas del delito específico. De entrada tiene también 2 centros de atenciones para mujeres entendidas como sociedad vulnerable, uno de ellos en Iztapalapa, otro de ellos en Azcapotzalco. ¿Qué pasa con nuestras víctimas? Cuando la víctima la concebimos primeramente como el denunciante o querellante original, y de ahí se derivan diversos tipos de víctimas directas o víctimas indirectas. Derivado de ello, tienen una participación activa en el proceso, que muchas de las veces realizan la verdadera coadyuvancia de la pretensión ministerial. Por ejemplo, cuando el agente del Ministerio Público solicita una orden de aprehensión y por diferencia de criterio la autoridad jurisdiccional la niega,
la víctima puede acudir en amparo para requerir el libramiento de esa orden de aprehensión. Otro elemento a favor que tenemos con las víctimas son todos los recursos que puede llevar a cabo. Uno de ellos, cuando la autoridad jurisdiccional no le notifica alguna determinación de la secuela procesal, la víctima acude en amparo y genera la reposición del procedimiento. También cuando el imputado muchas de las veces en temas de secuestro lo que genera o lo que argumenta en una defensa es violaciones a sus derechos humanos traducidos propiamente en tortura. La víctima puede generar a través del acompañamiento paralelo, a través de un amparo victimal, e incluso hemos llevado a cabo las reposiciones de procedimientos hasta la última instancia, que son las revisiones ante la Corte. Hay algunos datos que ya fueron debidamente documentados por los medios y por respeto a los derechos también del imputado no los reproduzco. La víctima tiene una participación muy importante en toda la secuela. Por ejemplo, no es potestad del imputado acogerse propiamente a un procedimiento abreviado. Ese procedimiento tiene dos condiciones. La primera, que lo acepte la víctima, pero la segunda, que es uno de los principios que prevé la propia Constitución, de generar justicia, de proteger al inocente y que el delito no quede impune. Y en eso se traduce la reparación del daño. Y por último, también dentro de lo que nosotros tenemos implementado en la Procuraduría Capitalina son los módulos de atención oportuna, que son los MAOs. En los MAOs, la profesionalización de los compañeros va para identificar básicamente cuáles son esos hechos con apariencia de delito que pueden generar una mediación o una salida alterna, aplicando mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Ahí es donde la víctima propiamente asume ese papel protagónico dentro de este sistema penal acusatorio, y realmente ese es uno de los trabajos principales que estamos llevando a cabo. El otro tema que les quiero comentar respecto de lo que realizamos es cuidar precisamente lo del debido proceso. Mucho se habla, y cuando voy a dar las clases me dicen, a ver, ¿qué pasa con Colombia? Si ha funcionado el sistema acusatorio en Colombia, no hay un sistema de procuración y administración de justicia perfecto. Hay algunos sistemas, obviamente, con una mayor tendencia a lo acusatorio. Estados Unidos lleva más de 2 siglos en la materia y todavía se cometen errores en lo que tiene que ver con prueba ilícita y con prueba ilegal. Por supuesto que todos los países de la región estamos en este camino. Colombia asimila el sistema acusatorio básicamente a partir de un acto legislativo 03 del año 2002 que impacta una reforma constitucional, y esa reforma constitucional prácticamente lo que genera es el cambio de redacción única y exclusivamente en el artículo 250 de la Constitución Política Norma Superior Colombiana, estableciendo finalmente que al fiscal general se le quitara la concentración de funciones judiciales e investigativas, y por supuesto entonces nos permite remitirnos al legislador secundario para la creación y generación e implementación gradual de un sistema por 3 años, con la creación de la Ley 906 de 2004. El sistema acusatorio finalmente nace en Colombia o se implementa en Bogotá y en el eje cafetero, que es el Triángulo Cafetero, Manizales, Pereira y Armenia, exactamente el 1 de enero del año 2005, en vigor entrando la Ley 906 de 2004. A partir de ahí, Colombia, por 3 años y hasta el 2008, ingresa progresivamente este sistema. Claro que hay voces de protesta y hay quienes todavía al 2017 esperan la contrarreforma en Colombia, cosa que no va a suceder. Lo que estamos es en un camino de perfeccionamiento y de construcción. Por supuesto que ha sido una legislación que ha sufrido muchísimas reformas, y por supuesto que hay figuras procesales que generan cierto malestar. Por ejemplo, nosotros, claro, como el resto de los países de la región, tenemos, por ejemplo, el tema de los principios de oportunidad.
En Colombia lo llamamos principio de oportunidad, en algunos países de la región, incluido México, se le conoce criterios de oportunidad. En todos nuestros países, desde México hasta Argentina, pasando por Colombia, esos criterios están reglados y sin embargo siguen siendo tal vez el coco del sistema. Siguen siendo un problema de aplicación práctica. Ahí están y lamentablemente tengo que advertir que tienen tantos candados procesales para su práctica que casi configuran una cuestión decorativa de nuestras legislaciones procesales. Tratándose de una figura muy importante que le permite al Ministerio Público racionalizar de manera discrecional el ejercicio de la acción penal y dar un carpetazo saludable a la investigación, pero sigue teniendo mucha problemática, aún en Colombia e incluso en Chile, la aplicación de los criterios de oportunidad. Además de esta figura procesal, tenemos también los conocidos preacuerdos. Y lo digo como abogada litigante porque yo incluso iba en mi coche, recogía al fiscal del caso y me iba hasta la cárcel y generábamos los preacuerdos totalmente legales, y en 48 horas la persona detenida ya ante un juez de control prácticamente, y claro, con la vocería del fiscal, no Ministerio Público, porque allí tenemos Ministerio Público y Fiscalía, dos figuras absolutamente independientes con un esquema y una órbita funcional independiente, diferente y autónomo. Ya les contaré un poco de esto a continuación. Ocurría entonces que representando al inculpado y por supuesto el fiscal, todos firmamos de manera conjunta, el famoso firmamos de manera conjunta un preacuerdo, donde entonces el fiscal podía incluso en un momento dado generar esa negociación y quitar alguna circunstancia de agravación punitiva. Esto para nosotros obviamente representó una ruptura del esquema tradicional y rígido que no permitía esas formas de justicia negociada. Esto sí es muy marcado del sistema norteamericano definitivamente, a diferencia de México, donde se tiene el procedimiento abreviado, que es una forma de determinación procesal propiamente dicha ante el juez de control, primera figura, determinación anticipada. Contaríamos también con criterios de oportunidad que en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales son 6, y contamos también con mecanismos alternos, igual que Colombia, pero igual también, por lo menos en Colombia advierto, lamentablemente no tienen una aplicación masiva ni reiterada, ni los criterios de oportunidad ni los mecanismos alternos propiamente dichos. Ello es mediación, negociación, conciliación. He visto aquí en la práctica, en estos 6 años que ya cumplo de estar viviendo en este hermoso país, venía por un año, miren, ya voy para 6, el 19 de noviembre, le voy a poner una velita a un pastel. Y entonces veo con beneplácito, por ejemplo, que el procedimiento abreviado se aplica de manera masiva, pero creo que los criterios de oportunidad siguen siendo una cortapisa. Muy bien, les comentaba hace un momento que hay algo que me llama la atención, y es que Colombia es el único país de la región que tiene Ministerio Público independiente a Fiscalía. Nuestro Ministerio Público tiene una tradición real del ombudsman francés. Nosotros tenemos en ese Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación en Colombia, una representación social. Es una figura que lamentablemente desde el punto de vista burocrático no pudimos eliminar del sistema acusatorio. Y a su vez tenemos una Fiscalía General, y esta Fiscalía General de la Nación entonces es la que realiza la titularidad, ejercicio de la acción penal, y por supuesto es quien ejerce dentro de esa titularidad de la acción penal ese rol acusatorio. Y entonces me dirán ustedes, si el Ministerio Público entonces ¿qué hace? Ese Ministerio Público a mí a veces me cae mal y a veces me cae bien, y les voy a contar por qué. Siempre he sido defensora y en algunos casos también he sido asesora jurídica de víctimas, y entonces en ocasiones ese Ministerio Público aparece adicionándose o adhiriéndose a mis pretensiones, y entonces llega el juez en el debate y le dice: ¿desea interrogar? Sí, y yo me quedo cruzada de brazos, así casi pues esperando a ver si de pronto va a preguntar como para apoyarme, como por las pretensiones de la defensa. Y pues en ocasiones sí, generan unas magníficas preguntas, yo salgo adorando ese Ministerio Público,
y resulta que en otras ocasiones hace preguntas, es favorables a mi contraparte, o sea, el fiscal. Entonces como que no entendemos realmente, y particularmente advierto, es una figura que desequilibra el sistema. Luego entonces lo que yo quiero llamar con esto es a la reflexión. Todos nuestros países están en construcción con este sistema acusatorio adversarial. No hay un sistema acusatorio perfecto. Por ejemplo, aquí se quejan de la audiencia de vinculación, y es cierto, en América Latina ni Panamá, ni Colombia, ni Chile, ni Guatemala, ninguno tenemos la audiencia de vinculación. Las voces de los defensores de protesta se elevan y dicen es que es la extensión de un acto de formal prisión. Ya veo por ahí que me dicen sí. Sí, y ya he tenido la oportunidad de litigar en México y salgo con cara de bluff. Cuando salgo de la audiencia de vinculación, independientemente de si gano o pierdo con mis pretensiones, veo que esa es la postura general de la defensa. Pareciera que se le está arreglando la acción penal a cargo del Ministerio Público, como que el juez de control le dice, no importa que estés en grado de probabilidad, tú síguele que la defensa mira a ver cómo se las arregla en la etapa de juicio. Entonces, como que hay esa queja, ¿no? Pero si nos vamos para Colombia, tenemos formulación de imputación, medidas cautelares y 30 días entonces para que el fiscal revise si formula escrito de acusación o no. Y hay voces de protesta donde dicen, urgente necesitamos una audiencia para controlar la acción penal porque el fiscal sigue haciendo las cosas mal y tal vez ni siquiera es el fiscal, es el equipo que trabaja con el fiscal. Beneplácito cuando escuchaba hace un momento a mi colega querida y admirada doctora Diana Cristal hablando de la figura del primer respondiente. Por estos días la Procuraduría General de la República está revisando ese protocolo que estaba antes del Código Nacional de Procedimientos Penales y afortunadamente y en buena hora esperemos que salga antes del término de este año, porque realmente hay mucho que construir en el trabajo de policía, de perito, y viene una nueva figura para México particularmente, que forma parte del equipo de trabajo del Ministerio Público, que es el analista. El analista es como ese servidor público que le ayuda a cuadrar todas las piezas del rompecabezas al Ministerio Público para su teoría del caso. Sí, nos da mucho gusto que estés aquí porque nos das perspectiva de muchos temas. Cierto decía ahorita Sobrino, ustedes avanzaron hace muchos años en estas partes y uno ve en el primer círculo de presidentes altos y del expresidente Uribe mucha gente guardada en la cárcel, de todos los niveles y cercanos al círculo de poder. Sin importar, y puede ser un senador en funciones, puede ser un alcalde en funciones, puede ser un gobernante en funciones. Y lo que se sube entonces, sí están pasando cosas, ¿qué tanto pasa? Qué bueno que haces ese reconocimiento, después es porque juegan un rol complejo en un país dividido que tiene el reconocimiento de toda América Latina, ¿no? Porque parte de la guerrilla y ahora tienen retos nuevos, convertidos en diputados al Senado. Entonces es un gran referente para nosotros y es un país que admiramos y reconocemos mucho. Y qué bueno que gente como tú, yo nos platicó Gerardo, digamos, ¿verdad? Que han podido compartir, ¿no? Parte de su trabajo aprendizaje, de las partes que nos han venido ustedes a aportar en materia del sistema de justicia penal acusatorio, y eso del acusatorio luego nos explicas bien, ¿no? Pero es importante cerrar contigo y que nos des un marco de referencia. Colombia ha hecho un gran papel para salir adelante. Para muchos de nosotros, los que no hemos podido ir a Colombia, escuchamos Colombia y huele mal. Pero lamentablemente, queridos amigos, mucha de la gente que cuando llegamos a otro país ahora escuchan de México y vuelven a... Y eso es triste porque no somos eso. Son etiquetas. Y muy injustas. Colombia tampoco lo es. No es un país maravilloso, gente maravillosa, como lo es México, como lo somos los mexicanos. Entonces, qué bueno, ahí está platicando con mi amigo el diputado Jesús Valencia, que qué bueno que nos acompañes, diputado, qué bueno que estás con nosotros. Muchos temas en tu área lucha, ¿no? Social en esta ciudad, temas de la ciudad y temas del país. Y bueno, con esto quiero entregarle el reconocimiento a la doctora Laura Alejandra Almoño, pero también invitar al presidente de la Comisión Jurídica Normativa que nos acompañes y ya podemos hacer la clausura agradeciendo a todos ustedes que hayan dado tiempo y espacio para escuchar tan importantes conferencias y pues que nos acompañes, diputado, pues aquí no hay por qué no aprovechar.
muchas gracias por la invitación. Le comentaba a mi amigo Jesús Padilla, una oportunidad que nos tendrá en los próximos años, que bueno, ojalá desde la Cámara de Diputados podamos hacer algunas otras charlas relacionadas especialmente, lo comentaba ya con la doctora también, relacionadas con el presupuesto que se destina a este nuevo sistema penal acusatorio y que luego no sabemos por dónde está, y no es menor. En la Cámara de Diputados se destinan el año pasado 10.000 millones de pesos, se cerca de 4.000 millones de pesos, y pareciera que aún así no funciona, a pesar de la cantidad de recursos. Pero bueno, ya lo platicaremos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Pues les agradezco a todos su participación, su presencia. A nombre de la Comisión Jurídica de Coparmex Ciudad de México, le agradezco a la doctora, que también cerramos con una excelente ponencia. Damos por clausurado este evento. Les agradezco por asistir.